Voy a volver a explicar el tema de las unidades de capacidad y las unidades de volumen, cómo se relacionan ellas, para después volver a revisar la práctica que quedó ayer, pero tal vez con explicación primero para que nos quede más claro. Vamos a ver primero la relación entre ellas. Vamos a intentar hacer las escaleras. Tal vez si nosotros visualizamos las escaleras nos quede más claro. Voy a hacerlas con el lápiz. Espero que me queden un poco bien. Ok, por un lado tenemos la escalerita de las medidas de volumen y por otro lado está la escalera de las medidas de capacidad. Ok, entonces, ustedes saben que las medidas de capacidad, bueno, digamos las del volumen, que son las que vimos este año. Este año vimos que eran kilómetros. Un momento, Mauricio, es para que ingresen los que están ingresando. Ok, kilómetros cúbicos y así por el estilo, ¿verdad? Entonces vamos a irlos acomodando aquí. Ahorita les ponemos el 3, ¿verdad? Luego seguían los hectómetros, luego los decámetros, luego los metros, decímetros, centímetros, milímetros. Pero como ellos son de volumen, el volumen tiene 3 dimensiones, ¿se acuerdan? Como un cubo, que tiene ancho, alto y fondo, ¿verdad? Entonces un cubo es un objeto que ocupa un espacio, por eso se llama volumen, porque ocupa un espacio, no es de 2 dimensiones como digamos una pizarra que es aplastada, sino que un cubo va a tener ancho. Entonces él va a tener esas 3 dimensiones, digamos la base, la altura y además el ancho, tiene profundidad. Entonces esas 3 dimensiones del cubo se representan con este 3 que se pone acá. Estamos hablando de medidas de volumen. Por ejemplo, el agua que tiene una piscina ocupa un espacio, ocupa un volumen. La arena que puede cargar un camión, la arena la venden en metros cúbicos o en decímetros cúbicos, ¿verdad? Porque ocupa un volumen. Imaginémonos lo que le puede caber a un contenedor de un tráiler, ¿verdad? Ok, entonces esa sería la escalera del volumen. Nosotros sabemos que para subir o bajar, esto lo hemos visto desde siempre, cuando uno baja, ¿qué se hace? Se agregan ceros, se multiplica. Exacto, se multiplica. En el caso del volumen, vamos a multiplicar. En el caso del volumen, vamos a multiplicar por 1000. Este 3 del que le ponemos de las 3 dimensiones del volumen, eso es lo que nos lo indica, que no se va a multiplicar por 100, que nosotros siempre lo hemos hecho en cualquiera de las escaleras que hemos visto antes. Aquí se va a multiplicar por 1000 si vamos a bajar. En cada uno de los escalones vamos a multiplicar por 1000. Por ejemplo, si yo tengo 1 kilómetro cúbico de algo, eso equivale a 1000 hectómetros cúbicos de lo mismo, o a 1.000.000 de decámetros cúbicos, o a 1000 millones de metros. Entonces, cada vez que yo voy bajando, voy agregando 3 ceros. Voy multiplicando por 1000 por cada uno de los escalones. Si yo voy más bien subiendo, igual que en todas las escaleras, nosotros sabemos que cuando subimos vamos a dividir. Solo que bueno, en este caso
particular se divide entre 1000, no se divide entre 10. Entonces, cada vez que subimos, la coma se corre 3 espacios a la izquierda o se quitan 3 ceros. Esa es la manera de dividir entre 1000. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1000 decímetros cúbicos, eso va a ser 1 metro cúbico. Quito los 3 ceros porque divido entre 1000. O si yo tengo 20 decímetros cúbicos, por darles un ejemplo, 25 decímetros cúbicos, entonces para subir, asumimos que la coma está aquí, vamos a subir 1, 2, 3 y la coma la ponemos acá. Bueno, eso no parece coma. La coma la pondríamos acá. Entonces los demás espacios se rellenan con ceros. Entonces 25 decímetros cúbicos sería igual a 0,025 metros cúbicos. Entonces, a la hora de subir, lo que hacemos es correr la coma 3 espacios a la izquierda, que es lo mismo que dividir entre 1000, ¿verdad? Bueno, ese era un ejemplo. Entonces, hasta el momento va quedando claro. Ustedes vieron que acabo de borrar todo, ¿verdad? Ya, qué horror. Pobrecitos ellos. ¿Ven? Se borran, no puede ser. Bueno, entonces mejor no los borremos. Hijos, entonces, va quedando claro este asunto del... Hasta el momento, lo que hemos visto de la escalerita del volumen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Niña, entonces cuando uno sube, se le agrega lo del cero y la coma. Sí. Cuando uno sube, o sea, las divisiones entre 1000 es cuando uno sube, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, pero es que eso es una división entre 1000 corriente, digamos, si yo tengo este número, yo le digo a Elena que lo multiplique por 1000, multiplicar es correr la coma para la derecha. Entonces, si yo multiplico este número por 1000, me va a quedar 52.547 porque la coma brincó 3 espacios. Pero si yo le digo a Elena que divida este número por 1000, entonces Elena lo que va a hacer es correr la coma 3 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3. La coma quedaría aquí, entonces ese número quedaría 0,052547. O sea, ya esta coma se quitaría de aquí y pasaría para acá. Teacher, entonces uno hace los saltitos después de la coma, antes de la coma. Depende si usted, o sea, usted coge la coma, usted lo que mueve es la coma. La mueve para la derecha si son multiplicaciones o la mueve para la izquierda si son divisiones. Ok. Ok, cuando hay coma. Si no hay coma, entonces ustedes saben que el último número son las unidades, entonces él tendría imaginariamente la coma a la derecha. Entonces ahí es donde uno empieza a mover la coma, si fuera el caso, ¿verdad? Ok, entonces, esta es la escalera del volumen. Del volumen que se trabaja con las medidas cúbicas, ¿verdad? Entonces siempre acordémonos de un cubo que tiene las 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad, ¿verdad? Entonces es como un cubo. Ahora, por otro lado, teníamos las medidas de capacidad. Esas medidas de capacidad nosotros las vimos como en tercer grado, ¿verdad? Ellas son simples y no nos representaban ninguna, como decir que hay que medir, que hay que contar 3, no. En el caso del litro, decilitro, centilitro, mililitro, ellas son medidas simples, no como ellas que están al cubo, ¿verdad? Son medidas simples. Entonces, cuando yo voy a bajar de una gradita, digamos en este caso, siempre se va a multiplicar, porque eso es lo que vamos a hacer siempre con nuestras medidas, pero aquí se multiplica por 10. No por 1000, ¿verdad? En todas las escaleras, en todas las demás escaleras que nosotros manejemos, vamos a utilizar el 10. Y ya sabemos que igual cuando se sube, se divide entre 10. Por cada escalón, ¿verdad? Si yo tengo que subir 3 escalones, pues ya la cosa cambia.
Pero lo que tenemos que saber es que subimos, multiplicamos por 10 o dividimos entre 10 por cada escalón. Lo que pasa es que en ellas es entre 1000 por cada escalón. Entonces, esa es la diferencia principal de las dos escaleras. Que yo multiplico o divido, en el caso de las medidas de capacidad, por 10 o dividido entre 10. En el caso de las medidas de volumen, por 1000 o dividido entre 1000. Ok, entonces resulta que lo que nos están explicando en este tema es que, como podemos hablar de volumen, por ejemplo, en metros cúbicos de arena, por ejemplo, Marco va a hacer una competencia de motocross y va a llenar el Estadio Nacional de Arena para hacer aquello como en los X-Nights. Entonces ocupa muchos metros cúbicos de arena. Es el volumen de arena que él necesita. Pero Cristel se le ocurre pensar que ella ocupa una cierta cantidad de agua para llenar una piscina. Entonces ella dice, bueno, si yo puedo llenar una piscina, ¿por qué no hablo entonces en términos de litros? Porque son los litros se miden, o sea, la capacidad de la piscina se puede medir por medio de litros, ¿verdad? Es un líquido. Entonces viene siendo lo mismo. Pero entonces esto es como un videojuego. Hay atajos. Si yo estoy aquí, tengo que buscar como el túnel secreto para pasarme para acá. O si yo estoy aquí y me dicen que me pase aquí, tengo que encontrar como la ruta para pasarme. Yo no me puedo pasar a lo loco y decir que metros cúbicos es igual que litros, porque no es así. Entonces hay ciertos pasadizos secretos o ciertas cosas que yo puedo hacer para poder pasarme de una unidad a otra o de una escalera a otra. Entonces, ¿cuáles son esos 3 pasadizos secretos? Los metros cúbicos son kilolitros. Esa es una de los pasillos que puedo usar. Si yo tengo metros cúbicos, es lo mismo que decir kilolitros. Si yo tengo decímetros cúbicos, es lo mismo que decir litros. Y si yo tengo milímetros cúbicos, no, perdón, centímetros cúbicos, es lo mismo que decir mililitros. Entonces, esos son los 3 pasadizos secretos o atajos que yo puedo usar para pasarme de una tabla a la otra o de una unidad de medida a la otra. Entonces, de aquí es de donde nosotros sacamos aquellas 3 equivalencias que necesitábamos aprendernos siempre. Que un metro cúbico era igual a 1 kilolitro, que un decímetro cúbico era igual a 1 litro. Eso es una L, aunque no parezca, y que 1 centímetro cúbico era igual a 1 mililitro. Esas eran las 3, lo que vimos ayer, ¿verdad? Que era aquella tablita con números rojos que nosotros copiamos. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos explicarnos a nosotros mismos cómo pasarnos de una unidad a otra, porque a veces nos van a pedir eso, cómo pasarnos de unidades de volumen a unidades de capacidad o al revés. Entonces, la única manera es por medio de estos pasadizos, de otra forma, ¿no? Pero entonces, ustedes comprenden cómo podemos subir y bajar en esta escalera. Es de 10 en 10. Multiplicamos por 10 o dividimos entre 10 para las medidas de capacidad. En este caso, multiplicamos por 1000 o dividimos entre 1000 para las medidas de volumen. Entonces, por ejemplo, Marco. Si Marco quisiera saber, si Marco tiene, vamos a ver, por ejemplo, 2000 litros de agua para llenar una piscina y quiere pasar esos 2000 litros a metros cúbicos, ¿qué debería hacer Marco? De 2000 litros a metros cúbicos. Entonces vean lo que Marco podría hacer. Marco se ubica en la tablita de medidas de capacidad y busca el litro. Entonces él se vino al atajo, ¿verdad? Y se dio cuenta que 2000 litros es igual a 2000
decímetros cúbicos. Porque además Marco también se sabe estas referencias que nos estamos aprendiendo. Entonces dice Marco, bueno, 2000 litros. Espérense. Marco, ni crea que se va a salvar, ahora usted hace una de verdad, pero estoy poniendo un ejemplo de que es usted. Entonces dice Marco, 2000 litros es igual a 2000 decímetros cúbicos, porque Marco se sabe las equivalencias. Entonces dice Marco, qué fácil. Pero como Marco necesita pasar eso a metros cúbicos, entonces dice Marco, 2000 decímetros cúbicos. Ahora sí, ya Marco se pasó esta escalera. Marco ya no está hablando de litros, Marco está hablando de decímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo hace Marco para pasar estos decímetros cúbicos a metros cúbicos, que es lo que nos pidieron originalmente? Pues Marco sabe que para pasar de decímetros cúbicos a metros cúbicos divide entre 1000. Entonces, 2000 entre 1000 es 2. Entonces, Marco tiene 2 metros cúbicos si tiene 2000 litros. Vamos a hacer otro ejemplo. Tal vez con la escalera, con las dos escaleras, no con una, con las dos escaleras, nos quede más fácil visualizarlo. Voy a arreglar estas flechas porque aquí me está chocando con esto. Y no quiero que me choque. Sin embargo, ya ustedes saben, ¿verdad, hijos? Cómo es la situación acá. Digamos que si vamos a subir, ustedes saben que se divide entre 10. Lo que no quiero es como que nos confundamos con esos números. Entonces, esta es la de capacidad, no tenemos ningún problema porque sabemos que es por 10. Entonces, vamos otra vez con las flechitas. Dijimos que los metros cúbicos son igual a kilolitros. Que los decímetros cúbicos son iguales a los litros. Y que los milímetros cúbicos eran iguales, centímetros, yo no sé por qué yo sigo hablando del pobre milímetro, son centímetros, son iguales a los mililitros. Entonces, estos son los 3 atajos, los pasadizos secretos del videojuego, para poder pasarnos entre una y otra. Entonces, son las que nos generan estas equivalencias, ¿verdad? Que hemos visto. Entonces, Victoria Orozco, como ella es muy curiosa y que no se quiere quedar con eso, ¿verdad? Ella dice, bueno, lo que pasa es que a mí me dijeron que yo tengo que pasar 25.584 mililitros. Tengo que pasar eso a decímetros cúbicos. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, Victoria se viene a la tabla de capacidad y dice, bueno, si yo estoy en mililitros, voy a coger este atajo y me voy a pasar a las de volumen. Pero voy a caer en centímetros cúbicos, ¿verdad? Centímetros cúbicos. No voy a caer a decímetros, voy a caer a centímetros, pero después sigo con la conversión, ¿verdad? Entonces, usted dice, mira, así 500. Teacher K, hoy el internet está re malo en mi casa, entonces ya me intenté conectar en mi tablet, en la computadora y no me funciona. Entonces, está grabando la clase, entonces por cualquier cosa me envía a la clase. Claro que sí, amor, la estoy grabando y ahorita la subo para que les quede a todos la explicación. Ok, gracias. Con gusto, mi amor. Bueno, entonces Vic, como decíamos, que es tan curiosa, dijo, me pasé por este atajo y llegué a los centímetros cúbicos. Ok, es lo mismo, milímetros son centímetros cúbicos, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Pasa que nos están pidiendo decímetros, no centímetros. Entonces dice Vic, bueno, pero ya estoy en esta escalera, ya no tengo que hacer nada, lo que tengo que hacer es pasar de centímetros a decímetros. Entonces Victoria sabe que si va a subir un escalón, va a dividir por 1000. Y dividir por 1000 lo que significa es que la coma, que es imaginaria porque no tenemos coma, es unidades, la coma va a brincar 1, 2 y 3. La coma tendría que caer ahí para dividir entre 1000. Igual lo puede hacer en la calco, pero como Victoria sabe que en Faro no nos dejan usar calco, entonces dice ella, bueno, no hay problema, 25,584 decímetros cúbicos.
Y ese es el resultado. Primero, entonces, es pasarnos de estas a estas o de estas a estas. Depende de cómo nos planteen el problema. A veces va a ser muy sencillo. A veces nos dicen, Victoria Soto, usted tiene 5 mililitros. ¿Cuántos centímetros cúbicos son? De 5, ¿verdad? Si yo estoy en mililitros, es lo mismo que decir centímetros cúbicos. Estoy en el mismo atajo. Entonces, si me dicen, si yo tengo 5 mililitros, ¿cuántos centímetros cúbicos son? De 5. Si yo tengo 10 litros, ¿cuántos decímetros cúbicos son? De 10. Es lo mismo, ¿verdad? Porque estamos en el mismo. Si yo tengo 20 kilolitros, son 20 metros cúbicos. Ok, eso sería lo más fácil. Pero a veces no es así. A veces nos dan 20 kilolitros, pero nos dice que lo pasemos a decímetros cúbicos. Entonces, como ustedes dicen, 20 kilolitros son 20 metros cúbicos. Serían 20.000 decímetros cúbicos, porque hubo que bajar y hubo que multiplicar por 1000. Entonces, aquí es nada más tener cuidado que es por 1000 o entre 1000, y aquí es por 10 o entre 10. Esa sería básicamente. Sí les recomiendo visualizar las dos escaleras y los atajos que estamos haciendo para pasar de una a la otra, porque así es más fácil que simple y sencillamente estas equivalencias. Si nosotros lo visualizamos de esta forma con las dos escaleras, yo considero que es más fácil. Le voy a tomar una foto a las escaleritas y se las mando por el grupo porque tal vez así ustedes la pueden visualizar mejor.